Amén. Así que damos la bienvenida a todos aquellos que también están asistiendo por Facebook o el canal YouTube de la iglesia. Esta es la prédica dominical de nuestra iglesia Celebración Cristiana. Y el título del mensaje en esta mañana es Cambios para ser más parecidos a Cristo. Cambios para ser más parecidos a Cristo. Y quiero usar un pasaje del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, del versículo 16 al versículo 22, dice así: así que, porque eres tibio, no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes tú que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta mañana la unción, la gracia, el favor tuyo sobre mi vida para predicar, para transmitir este mensaje que has puesto en mi corazón. Te ruego, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo abriendo la mente, el corazón, los oídos espirituales de todos los oyentes. Que tu presencia esté en este lugar y que esta palabra desate milagros, maravillas, prodigios, Señor, en la vida de tus hijos. Que este cambio que necesitamos para ser más parecido a tu Hijo Jesucristo hoy se haga realidad a la luz de tu palabra. Y te prometemos que toda gloria y toda honra será para el único que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero empezar diciéndoles y dándoles una explicación sobre el libro de Apocalipsis y especialmente las cartas que el apóstol Juan escribió para el último tiempo. Esta es la última carta que se escribió a partir de los años 90, cuando él estaba confinado en la isla de Patmos, amenazado por los romanos para que él no vuelva a hablar de Cristo. Le mandaron confinado a una isla, y en esa isla él tuvo una visión celestial. Y si ustedes leen desde el capítulo 1, dice que él, estando en el Espíritu en el día del Señor, él le vio al Señor Jesucristo alto, sublime, majestuoso. Sus vestidos eran blancos, sus cabellos blancos, su rostro resplandeciente como oro refulgente. Él tuvo una visión espectacular de Cristo, y el Señor le dijo: escribe a las iglesias. Y él escribió a las 7 iglesias, y estas iglesias hoy están en Turquía, o las ciudades que aquí nombra estaban en Turquía. Y lastimosamente, allá por el año 1430, cuando el Imperio Otomano conquista toda esa parte del mundo, ¿verdad?, la iglesia cristiana, que ahí era muy fuerte, desapareció. Hoy día en Turquía no hay más de 2% de cristianos, el resto es profesa el islamismo. Pero ahí están esas iglesias. Y cuando hablamos de la iglesia de Laodicea, usted puede ver eso en su Biblia, la iglesia de Laodicea es una de las iglesias que recibe esta carta. Y las 7 cartas pueden tener estas interpretaciones. Pudieron y fueron escritas para la iglesia de aquel tiempo, sí, para que circularan en las iglesias cristianas de aquel tiempo. La segunda interpretación que pueden tener estas 7 cartas se dirige a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos para analizarse.
Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: conozco tus obras de amor, conozco que todo lo que haces y todo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así a cada iglesia va dándole un halago y un chachá, un halago y un chachá. Y bueno, el Señor sigue hablando de esa manera en este tiempo. Pero también hay una tercera interpretación, y la tercera interpretación de estas cartas es la aplicación personal, porque nosotros somos iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber leer también estas cartas y aplicarlas a nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando empecé a estudiar sobre el origen de la iglesia de la Odisea, encontré varios comentarios. Y por ejemplo, ¿qué significa el nombre de la Odisea? ¿Verdad? Si nosotros tomamos Odisea solo, parece que Odisea es un acto heroico, un tiempo de sufrimiento. ¿Qué Odisea llegar hasta, no sé, Mariscal Estigarribia, por decir? ¿O qué Odisea cruzar el puente en este tiempo? Algo dificultoso, pero no es ese el nombre. Es todo junto, la Odisea. Entonces unos intérpretes dijeron que era una palabra compuesta griega, que era laos y disea. Laos significa pueblo y disea significa derecho. Entonces dijeron, el nombre es derecho del pueblo. Los más modernos y los más liberales dijeron, no, habla de los derechos humanos. Pero yo me quedé con esta interpretación o con esta historia. La iglesia de la Odisea se llama la Odisea por algo muy interesante que encontré. Era el nombre de una de las esposas de un rey de aquellos tiempos. Entonces no tiene nada que ver con derecho del pueblo ni nada por el estilo. Ahora, esta iglesia de la Odisea era muy importante por esta razón. Allá por los años 363, 364 se convocó a un sínodo que se llamó el Sínodo de la Odisea, una apresurada reunión para resolver algunos puntos importantes. La iglesia, acuérdense, estaba en formación. En el 313, el emperador Constantino, por un decreto real, imperial, saca la religión imperial, que era la adoración al emperador romano, saca esa ley y sustituye diciendo que la religión oficial del imperio romano a partir de ese momento era la religión cristiana. Imagínense la influencia que en 300 años consiguió la religión cristiana o el cristianismo. Constantino estaba sorprendido, Constantino estaba cautivado por la forma en que el cristianismo avanzó y conquistó lugares donde el imperio romano con toda su fuerza, con todo su ejército no pudo entrar. Entonces Constantino dijo, estos tienen algo especial, me voy a liar con ellos. Constantino nunca fue cristiano, aclaramos eso, simpatizaba. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana en aquel tiempo empezó a apoyarle a él en su gobierno imperial, por decir de alguna manera. Entonces Constantino sacó ese decreto, la iglesia cristiana. Entonces la iglesia estaba en esa confusión todavía en aquel tiempo, hermanos, si realmente eran judíos, si eran gentiles, si seguían las costumbres. Tanto es así que nosotros tenemos varias epístolas paulinas, la de Gálatas, por ejemplo, donde Pablo aclara perfectamente la división o la separación de la iglesia cristiana y la iglesia o el judaísmo. Y ahí dice Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, por ejemplo, que los que se aferran a la ley de la gracia caen. ¿Entienden? Entonces, lo que hizo Cristo nos sirve para aquel que se aferra a la ley. Y bueno, todas esas cuestiones. Y saben que en este sínodo de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, algo muy interesante ocurre. En ese sínodo
se decreta que la iglesia cristiana ya no guardaría el sábado y que el día de adoración de los cristianos por la resurrección de Cristo sería domingo. ¿Cuántos sabían esto? Levanten su mano. ¿No sabían? Bueno, en el año 364, en el sínodo de la Odisea, se decreta que domingo es el día de adoración de los cristianos por la resurrección de Cristo. Un dato que yo tampoco sabía. Yo sabía que nosotros teníamos esa separación, pero no sabía el origen. Así que, como decía nuestra profesora de griego, esto va de regalo. Muy bien, entonces, 3 reclamos hace el Señor a la iglesia de la Odisea. En primer lugar, le dice que era una iglesia tibia. Por cuanto no eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El segundo reclamo que le hace el Señor, dice: te crees lo máximo. Decís: soy rica, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido, etcétera, etcétera. Y acá le tengo que hablar algo más de la historia de la Odisea. La Odisea era una ciudad muy rica y me hace acordar a Ciudad del Este. Era muy rica pero muy corrompida. Era muy rica pero había mucha prostitución y mucha idolatría. En esa ciudad también habían fábricas, en su estilo, en su época, telares muy finos. Y también había médicos, entre comillas, que fabricaron un colirio que dice que sanaba enfermedades del ojo. No sabemos cuáles, pero la historia nos cuenta eso. Entonces, ¿por qué se jactaba? ¿Por qué se creía tanto la iglesia de la Odisea? Porque decía: soy rico. Porque había comercio por todos lados, había oro, había plata, había negocios, etcétera, etcétera. Soy rico. El Señor le dice: vení, comprar mi oro, no el oro que te hace vanagloriosa. Segundo, vení, vestite con mis vestiduras, no con el hilo fino que ahí fabrican. Y ponete mi colirio, dice el Señor, el colirio espiritual para ver correctamente. Entonces el segundo reclamo es que la iglesia se creía algo que no era. Y en tercer lugar, lo que el Señor le reclama es que era una iglesia indiferente. Una iglesia indiferente. El famoso: ¿a mí qué? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Y me voy a la iglesia o qué? Aleluya. Quien tenga oído para oír, oiga. Y así como el agua tibia es desagradable, la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. ¿Alguno de ustedes alguna vez probó? Mi esposa un día me hizo probar y me dejó con un ahí todo el día. Agua tibia con limón, porque alcaliniza, dice que. Ese fue el peor día de mi vida. Porque el agua tibia nos da malestar, nos da mal estómago. Y con limón peor todavía, pero dice que hace bien. Entonces yo le bajaba ya agua natural nomás con limón. Pero el agua tibia, ¿qué produce? Ese malestar. Y esta iglesia, dice la Biblia, era una iglesia tibia que se acomodó al mundo donde vivía. Le agarró el ambiente de la Odisea, ¿verdad? Se mimetizó con esa sociedad que le rodeaba, se acomodó al mundo y se volvió una iglesia intrascendente. Estaba la iglesia así, ahí estaba nomás, ¿verdad? Y la iglesia de Jesucristo no puede ser una iglesia indiferente, tibia, intrascendente. Y si hay algo que me pesó muchísimo en este tiempo de pandemia, de cuarentena que nosotros pasamos, era que nos ningunearon, como dicen los jóvenes ahora, todas las organizaciones estatales, la prensa. ¿Quién le preguntó a la iglesia? ¿Qué China? A la iglesia cristiana, digo, ¿qué China se podía hacer en la pandemia?
Nos llamaron los parlamentarios, nos llamó el gobierno. Cuando nosotros insistimos, cuando nosotros presionamos, después de que se hayan reunido con la cúpula católica, después de todo eso, ahí, cuando ya se levantó toda restricción, ahí más o menos nos llamaron: vengan ustedes, furgón de cola. Y eso me dolió, hermanos. Sinceramente les digo que la iglesia de Jesucristo aquí en nuestra nación tiene que tomar un mayor impacto, una mayor influencia. El problema es que, como ellos dicen, ¿quién es lo que ustedes son? ¿Quién es lo que es la cabeza de ustedes? Por el concepto religioso que se tiene en los países de Latinoamérica, es que tenemos que tener tipo un papa, una cabeza, y nosotros no tenemos. Porque la iglesia de Jesucristo no es una estructura así eclesiástica, sino la iglesia de Jesucristo es esto, el cuerpo. Pero a la vez necesitamos representantes, y la iglesia de Jesucristo tiene que influenciar. Así como la iglesia del primer siglo, imagínense Constantino, un cruel emperador, conquistador, etcétera, etcétera, avanzaba. Pero ¿a quiénes lo usó? A los cristianos para conquistar las tierras que no quería, que no podía. Entonces, la iglesia se volvió intrascendente. Cuando nosotros llegamos a Alto Paraná, y en estos días, el 24 de febrero, hizo 26 años que estamos aquí, 27 años, por ahí ya, que estamos viviendo aquí en Alto Paraná. Llegamos en un tiempo de tanta opulencia en esta tierra. Había tanto dinero. Los que viven acá hace muchos años son de aquí, de Alto Paraná. Había tanto dinero, tantos negocios. No sé si tienen en su mente esos sábados o esos miércoles que no se podía caminar en el centro de Ciudad del Este porque parecía un hormiguero, eso. El puente cruzar era imposible. Si te iba a ir a vos, no cuentes los días miércoles y sábados. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan de ese tiempo? Había tanto dinero que a la gente Dios no le importaba. Nos íbamos con el pastor Víctor y un grupo de jóvenes a predicar a diferentes lugares y nos decían: no pueden entrar. Pedíamos entrar a los colegios: no se puede. Un día el pastor Víctor, como era un evangelista, eso de plaza, de calle, ¿verdad? Él me dijo: vamos a hacer un evangelismo. Y nos fuimos allá detrás de Casa China, sobre la calle Emiliano R. Fernández. Nos metimos en un estacionamiento. Un hermano nos prestó su tráiler. Ahí armamos el equipo de música, conseguimos electricidad y empezamos a predicar. O sea, empezamos a cantar primero y después a predicar. Cuando empezó la prédica, los vecinos salieron con escopeta y nos corrieron de ese lugar. La gente no quería saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba preocupada en su dinero, estaba preocupada en su negocio. Había demasiado, nadie tenía necesidad. El que trabajaba en una mesita ganaba $100, $200 por día. Entonces, ¿qué Dios le va a hacer falta según el concepto que se tiene? Pero después vinieron las crisis, después vinieron los problemas. Se empezó a cortar la famosa cota. ¿Recuerdan ustedes? Bajó la cota de compra de Ciudad del Este. Desaparecieron muchas mesitas, muchos negocios se cerraron, muchos despedidos, etcétera, etcétera. Ahí la gente corriendo a las iglesias. Después de eso se nos abrieron las radios, los colegios, los hospitales, las cárceles. Vengan, Peyuca, tú, socorro necesitamos de ustedes. Y empezaron a abrirse las puertas para la iglesia. Pero cuando de repente nos creemos demasiado, cuando de repente, ¿verdad? La iglesia está en esa opulencia. Hablo de iglesia, no templo, no institución, sino la iglesia, nosotros lo componemos. Pareciera ser que no tenemos necesidad de nada. No hacían nada para Cristo. No asumían ninguna posición firme en lo moral, en lo espiritual. Se sentían satisfechas como estaban. Hoy, hermanos, tenemos una amenaza terrible. ¿Cuál es la amenaza que tenemos? La amenaza de todo este movimiento antifamilia contra la vida, destruyendo el modelo bíblico que el Señor nos ha dado. Hoy, hermanos,
Se ha iniciado una persecución contra la iglesia cristiana. Nos pasaron en estos días un video de Bolivia, donde unos pastores llegaron al aeropuerto para orar por la ciudad y todo eso. No sé qué ciudad era, pero empezaron a predicar en el aeropuerto, fueron apresados, pasaron una noche en la comisaría. El fiscal le impuso medidas alternativas, no podían dejar de vuelta a esa ciudad, no podían salir, no podían predicar. Y eso es Bolivia, acá arriba nuestro nomás. ¿Y la iglesia va a seguir intrascendente? ¿La iglesia va a seguir indiferente, tibia? Por eso hay cambios que tenemos que hacer, hermanos. Hay cambios que tenemos que producir en nuestras vidas. ¿Para qué? No por la iglesia Celebración Cristiana, no por la iglesia de las Asambleas de Dios, por nosotros y por las almas que están en Paraguay que necesitan a Cristo. Hermanos, el mundo se está muriendo, 2,5 millones de muertos por el COVID. Esta semana, lastimosamente, murieron muchas personas aquí de Hernandarias. Murió el ex intendente, anoche o esta madrugada murió el director de Acción Social de la municipalidad, don Herminio Sosa, un amigo nuestro. Murió el diputado Acevedo. Y así, hermanos, la gente boom, 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 cae por todos lados. Las noticias de esta mañana decían, el INERAN está colapsado, 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Foz de Iguazú va a tomar medidas. El estado de Paraná cerró su frontera con Paraguay. Y acá Foz de Iguazú también con unas medidas extremas. Están con UTI colapsados. O sea, lo grueso de la pandemia está ahora. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aleluya. Es hora de movernos, gente. Es hora de orar, es hora de ayunar, es hora de ser una iglesia trascendente, una iglesia para la alternativa de lo que el mundo está viviendo. Entonces, ahora empieza la prédica. Ya me plagué todo. Seguimos con nuestro tema de restaurar la identidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué cambios tengo que asumir para parecerme más a Cristo en este tiempo? El versículo 15 de Apocalipsis dice así, versículo 3:15 dice esto: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Yo sé todo lo que haces. Acá tenemos que mirar una cosa, hermano. Y es el activismo versus el enfoque. La religión, el ritual, la liturgia nos impone activismo. Sin embargo, en una relación sana y correcta con el Señor, nos lleva a una vida enfocada en Él. Amén. No es lo urgente, sino lo importante que tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Nuestro propósito debe ser vivir en el centro de su voluntad, no apagando incendios, hermanos, no desesperados, hermanos. Y muchas veces creemos que por el activismo, porque estamos en la iglesia a esta hora, y porque estamos en la iglesia a otra hora, y porque somos líderes aquí, somos líderes allá, y hacemos 1000 actividades, vamos a ser más espirituales y agradables a Dios. Esta no es la iglesia de Jesucristo, hermano. Y no es que yo quiera promover un relajamiento ni nada por el estilo. Al contrario, quiero que seamos los más firmes posibles en las cosas de Dios. Y no confundamos activismo con espiritualidad. Y no confundamos activismo con agradar a Dios. Por eso tenemos que vivir una vida enfocada. ¿Y qué significa una vida enfocada? Aprender a hacer una lista de prioridades en nuestras vidas, a diferenciar lo importante de lo urgente,
a no seguir apagando incendios solamente en nuestras vidas. Pastor, urgente, aquí. Hermana, acá, vení a orar. Eso es apagar incendios, hermano. Eso es vivir en lo urgente. Ocupémonos de lo importante. ¿Cómo yo enfoco mi vida? Y quiero darles un ejemplo muy interesante. Especialmente los varones me van a entender. ¿Cuántos equipos juegan un mundial de fútbol? 32, ¿verdad, Rubén? 32 equipos, los futbolistas entendemos. Ahí la tipo. 32 equipos. Después, ¿qué pasa? De los 32, ¿cuántos quedan? 16. Octavo de final, ¿verdad? De los 16, ¿cuántos quedan? 8. Cuartos de final. De los 8, ¿cuántos quedan? 4. Semifinales. Y finalmente la final. Valga así la redundancia. Juegan los 2 mejores equipos. Cuando yo quiero hacer un enfoque correcto en mi vida, yo necesito hacer esa clasificación, hacer la lista de lo que yo hago en mi vida, de las 32 cosas o las 50 cosas que hago en mi vida, y empiezo a clasificar. Esto es importante, esto es urgente, esto es incendio, esto es así. Y voy clasificando las cosas. Y ¿saben qué? Al final de la lista voy a poder sacar 3, 2 o una cosa muy importante en mi vida. Y lo más importante en tu tabla de posiciones de la vida, como decía Pedrito García, aquel comentarista deportivo, es que Jesús esté en el primer lugar en tu vida. El problema es que a veces le tenemos en el tercer o cuarto lugar. No puedo, pastor, porque mi trabajo. No puedo, pastor, porque... No, yo no te estoy hablando de que vengas a poner tu carpa aquí en la iglesia. Yo no te estoy hablando de que vengas de lunes a lunes a este lugar. No te estoy hablando de que seas un pastor o una pastora o lo que sea. Te estoy hablando de una vida de adoración 24/7 con Cristo en el lugar donde vos te encuentres. Amén. Eso es lo importante, gente. Eso es lo que tenemos que perseguir. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque por razones religiosas, tradiciones o lo que sea que tenemos en nuestra mente, creemos que el domingo, porque nos ponemos nuestra mejor ropita, el mejor zapatito que tenemos, el perfume, tenemos que venir y aquí nos santificamos. El día domingo, santito. Pero nos subimos al auto de vuelta a nuestras casas y ya empieza la pelea entre familias. Aleluya. Con ustedes sé que no es así. ¿Cómo somos entre semana? ¿Está Cristo en mi lugar de trabajo, en mi casa, en mi vecindario? Entonces, poner en orden esa lista. Primero, mi Dios. Segundo, mi matrimonio, si estás casado. Si no estás casado, la relación con tu familia, tus padres, tus hermanos. Luego, tu trabajo, tus estudios. Y así vas ordenando. Yo les aseguro, si ustedes hacen ese trabajo de enfoque, se van a dar cuenta de que hay cosas que le están robando su tiempo, que le están robando el gozo, que le están robando intimidad con Dios. Y de repente nos enviciamos. Ayer nos reíamos con la pastora. Hay una nueva publicidad en la tele que muestra, dice, así nos pasamos todo el día. Y muestran a una familia de 4, los 4 con el celular. A otro tirado en un sofá, boca para arriba, escribiendo en su celular. ¿Así vivimos o no? En el celular, frente a la tele. ¿Cuánto tiempo perdemos, hermano? Bueno, cambio que tenemos que hacer. Enfoque en nuestra vida, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, Él puede ver todos sus pasos. Job 34:21, Dios te está mirando 24/7. Amén. Dios te está mirando. Job 34:21 dice, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y Él puede ver todos sus pasos. Él nos ve. Dice también en la palabra de Dios, antes de que la palabra esté en mis labios,
Él ya sabe lo que yo voy a decir, lo que yo estoy pensando, porque Dios es omnisciente. Entonces, amados hermanos, enfoquémonos. Y no en un activismo voraz que terminamos la noche destruidos. Esto te va a servir en tu vida laboral también. Esto te va a servir en tus estudios también. En segundo lugar, versículo 17, ¿qué dice? Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Verdad? Muchas veces decimos o creemos ser algo o alguien que nosotros no somos. ¿Qué tal, Evita? ¿Todo bien? Espectacular, tranquilo, de lujo. Te uso nomás como ejemplo. Y por dentro, no sos vos, por dentro, destruidos. ¿Qué tal? Todo bien, espectacular. ¿Verdad? Caretas, máscaras. Nos escondemos detrás de nuestra falsa religiosidad. Aleluya. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Shalom, paz de Dios, todo eso. Como si fuese que eso nos hace más espirituales. Pero adentro, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Por eso es que hace falta una relación interpersonal. Eso es algo que tenemos que cambiar. Esas relaciones así muy superficiales que tenemos a nivel de liderazgo, de pastorado, a nivel de hermanos. No digo que abras tu corazón con todo el mundo, hagas una cirugía a corazón abierto todos los días y estés contando tu problema por todos lados. Pero busca una persona, busca un hermano, busca un líder, buscanos a nosotros como pastores. Euramina Shereje, el famoso Euramina Shereje. Pero la oración tiene que venir acompañada de ¿qué? De confesión. Pero y cuando dice Santiago 5:16, confesaos unos a otros sus ofensas, también podemos interpretar como es confesar aquello que está en nuestro corazón y que nos ha herido. No precisamente con la persona que estamos hablando, sino con otras personas. Y cuando nosotros podemos sacar afuera y podemos confesar eso que nos ha herido, que nos ha lastimado, viene un perdón, viene una restauración sobre nuestras vidas. Esa es la famosa liberación, hermano. Nos metieron nomás en la cabeza que la liberación es tirarte al piso, echar espumarajo, que tu ojo se dé toda la vuelta y todas esas cosas. No es así. La liberación es confesar aquello que te ata, aquello que te encadena. Y la gran diferencia entre creerme lo que no soy está en este concepto, en aquello que me da valor a mí mismo como persona. ¿Qué te da valor? ¿Lo que sos o lo que tenés? ¿Lo que sos o lo que tenés? Lastimosamente, en un mundo tan materialista como la iglesia de la Odisea, que decía, tengo todo, soy rico, no necesito de nada, me he enriquecido, bla, 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 ¿verdad? El materialista se valora por lo que tiene. El materialista ama las cosas y usa a la gente. El espiritual ama a la gente y usa las cosas. Aleluya. No escuché los amén, pero por ahí están. Entonces, el Señor necesita, quiere con cada uno de nosotros una relación íntima. ¿Por qué? Porque Él sabe quién vos sos. El problema es que vos no sabes quién sos. En 2 de Pedro 1:14 dice que nosotros tenemos dentro nuestro la naturaleza divina. Y te recomiendo que leas 1 de Pedro, 2 de Pedro, son dos cartas espectaculares. En 1 de Pedro capítulo 1, así habla de la deidad de Jesucristo. Y en 2 de Pedro empieza con esto de que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. El ADN de Dios, cuando vos le recibiste a Jesús, empezó a correr por tus venas. Cada célula de tu cuerpo hoy tiene naturaleza divina. Pero vos y yo no seguimos creyendo cucarachas. Vos y yo seguimos creyendo que no somos nada.
Cuando en nosotros corre la naturaleza divina, el ADN de Dios. Y Satanás nos sigue engañando y diciendo: no sos nada, sos una porquería, no servís para nada, sos el último de la cola, sos el orejón del tarro, tu vida es una macanada. Y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros somos mucho más de lo que tenemos. Nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, por creación y por restauración, por redención. Aplaudile a Cristo, porque Él es el que murió por vos, no por mí, no a mí, no yo. Él, Jesús, el que te liberó, el que te perdonó, el que te salvó, el que te sanó, el que nos sanó. Amén. Esa es la realidad que tenemos que vivir, gente. Y a veces vivimos arrastrados como esos gusanos, hermano. A veces andamos lamiendo nuestras heridas, como hablaba con un hermano en estos días. Pobre yo. Y me azoto. Me odio. ¡Pah! No me aguanto. ¡Pah! ¡No! Somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Recuerdo que en una materia, antropología cultural en la facultad, el profesor enseñando era la teoría de la evolución, y explicando que el hombre desciende del mono y qué sé yo, que hay un eslabón perdido. Y se me escapó, hermano. Entonces el profesor dice: entonces descendemos de el Homo erectus canter, no sé cuánto. Y levanté mi mano. Permiso, profesor, le dije. Con todo respeto, yo prefiero seguir siendo el hijo del Dios Altísimo antes que el nieto de la monachita. ¿Para qué? Le dije. Se enojó el hombre conmigo, pero me hizo pasar la materia. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos. Amén. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un encuentro personal íntimo con el Señor, que nos pueda hacer ver nuestra realidad, no algo que nosotros nos creemos. Dice en Romanos 12:3 en la Nueva Traducción Viviente: sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Sean realistas, dice, ni más ni menos, sino según la medida de fe que Dios te dio. Dice también en Santiago 1:23 al 24: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo era. La palabra de Dios, la Biblia, es ¿qué cosa? Es nuestro espejo. ¿Dónde tengo que mirarme? En la palabra de Dios. Pero que no sea eso de mirar la Biblia y después olvidarme lo que ella dice y vivir como a mí se me antoja. Porque eso es religiosidad, hermanos. Eso es fariseísmo. En tercer lugar, y ya vamos terminando, versículos 19 al 20, 3:19 al 20, dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cristo nos invita como iglesia sinceramente a un arrepentimiento para que Él nos restaure en su lugar de fe, de justicia, de revelación y comunión con Él. Él quiere cenar contigo, pero Él tiene que restaurarnos de nuestra indiferencia, de nuestra tibieza, de nuestro falso orgullo por lo que nosotros creemos ser y no somos, o por lo que nosotros no saber que somos, porque también esa falsa humildad es pecado, hermano. Sin yaranga yo, pobrecito yo nomás luego. Nadie me quiere, nadie me ama, voy a comer un gusanito. Conocen la historia, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento de la iglesia, de la indiferencia. El Señor dice:
o frío o caliente, o apasionado o indiferente. El a mí qué. Esa iglesia no trasciende, esa iglesia no hace nada, pero vivir la pasión de Cristo. El Señor le reclama en una de las cartas, en el capítulo 2, versículo 4, a la iglesia de Éfeso, y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no dice el Señor: has perdido tu primer amor. Has dejado, dice. Si yo pierdo algo, no sé ni dónde dejo o dónde dejé. Pero si yo dejo algo, sé dónde está eso y puedo ir hasta ese momento, hasta ese lugar y recoger lo que perdí. Es como el matrimonio. Cuando vos estás de novio, ¿cuántos están de novio acá? No levanten su mano, ¿verdad? Enamorado, ilusionado, nambré luego, ¿verdad? Como decía un amigo, de aquí para arriba, cuando estaba de novio, donde acá está, de chicare, ¿verdad? Hay muchos enamorados acá. A pedir emendado, güey, dice, de evitado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primer año de matrimonio, todavía todo chuli chuli. Después viene el primer hijo y ya tengo que atender a la criatura. No dormí un sueño. Allá, Diego. No me deja dormir la criatura. Y el marido llega a Piregaí porque acaba de comprar un paquete de pañal y la leche que cuesta cada vez más cara. Entonces el amor se va diluyendo. Después de que ya se quedó embarazada, ya vino otra vez, ya el segundo en camino. Anínate. ¿Y qué pasa ya por el quinto, sexto, séptimo año de casado? Y se fue el amor. Y se murió el amor, dice la música. En la iglesia pasa lo mismo. Hay gente que cuando se convierte, como nos pasó a todos nosotros, enamorado, apasionado por el Señor. Nosotros seguimos así, ¿verdad, mi amor? En el matrimonio y con Cristo. Aleluya. Digan, pues aplaudan, pues algo hagan. 34 años de casado, 5 hijos, 2 nietos. Y la pasión sigue. Te amo. Aleluya. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia, hermanos? Nosotros los hermanos mayores decimos: tranquilo nomás, ya le va a pasar su primer amor en Cristo. Nosotros nos íbamos viernes de noche al culto, sábado culto de jóvenes, domingo de mañana, domingo de noche, lunes a nuestro grupo casero, martes a la escuela, al estudio bíblico. Ratón de iglesia éramos, ¿no? Desde que nos convertimos. Y esa pasión no terminó. Y no digo con eso que el activismo, vuelvo a eso, pero les digo, eso es lo que ocurre, hermano. Y el Señor le reclama a su iglesia. Le dice: ¿dónde dejaste tu primer amor? Has dejado tu primer amor. En una época de tibieza de la iglesia, la promesa del Señor sigue firme. La promesa del Señor sigue firme. ¿Qué dice? Aquellos que se arrepienten, Él golpeará la puerta. Y si le abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Y nosotros con Él. Y seremos amigos, hermano. Él se va a acercar para bendecirnos. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, hermanos. ¿Cuáles son estos cambios? Yo enumeré acá: el activismo versus el enfoque. Olvídate que el activismo es espiritualidad. Activismo es religiosidad y nos sirve para agradar al corazón de Dios. Segundo, ser versus tener. Creer que por lo que tenemos, duermo tranquilo sobre mi almohada de dólares.
toda vuela, se va eso así, pum, en un ratito. Y tercero, cambiar la indiferencia por la pasión. Que nunca se acabe, que nunca se apague la pasión por Cristo en tu vida. Así como hoy estás apasionado por Cerro o por Olimpia, seguí apasionado por Cristo con todo tu corazón. Aleluya. Amén. ¿Anotaron? 3 cosas. ¿Quiere que le repita? Activismo versus enfoque. Segundo, ser versus tener. Tercero, indiferencia versus pasión. Amén. Y saben que no era problema en la iglesia de la Odisea solamente esto. No es problema hoy en la iglesia del siglo XXI post-pandémica que hoy tenemos. Fue problema siempre del pueblo de Dios. Y les voy a compartir una palabra muy fuerte que un pastor en una reunión que tuvimos compartió. Y parece que está relatando lo que está pasando hoy. Está en Isaías 30, versículos 8 en adelante. Le explico el contexto. Judá e Israel. La división en dos, el reino de Israel. Al norte Israel, abajo Judá. Capital de Israel, Samaria. Capital de Judá, Jerusalén. La más, vamos a decir, descarriada era Israel, con capital Samaria. ¿Cuántas tribus había arriba? Abajo había solamente 2, Judá y no me acuerdo qué otra tribu. Pero arriba estaban 9 o 10 tribus. Israel hacía alianzas con todo el mundo, sus hijos se casaban con extranjeros. Desastre Israel. Pero Judá se mantenía firme. Pero en una oportunidad, cuando las cosas estaban muy, pero muy feas, Judá hace una alianza con Egipto. Y el Señor se enoja muchísimo con su pueblo. En el 31 dice: ¿qué aflicción le espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. El Señor se había enojado muchísimo. Recurrir a Egipto es recurrir al mundo, usar estrategias del mundo, hacer alianzas con el mundo. Y dice en el versículo 8 al 17, y esta parte es fuerte: ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así que quedarán hasta el fin de los tiempos como testigos de que este es un pueblo rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Le dicen a los videntes, a los profetas: dejen de ver visiones. Le dicen los profetas a los videntes: no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Esta es la respuesta del Santo de Israel: dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos de una manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera, ni un poco de agua en el pozo. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda
vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándole caza. Uno de ellos perseguirá a 1000 de ustedes y 5 de ellos los harán huir a todos. Quedarán como astas de bandera solitarias sobre una colina o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. ¡Wow! La iglesia del siglo XXI quiere escuchar cosas agradables solamente a su oído. La iglesia no quiere escuchar hoy el mensaje de Dios, quiere escuchar todo te irá bien, serás prosperado, serás bendecido, serás esto. Y no, hermanos, yo siento decirles, de parte de Dios, se ha iniciado una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Sin carteles, sin denominaciones, sin una religión, se ha iniciado una batalla del bien contra el mal. Porque ha llegado el tiempo donde a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Han quitado la Biblia de los gobiernos, han declarado estados laicos, han quitado la Biblia de las escuelas. Hoy en muchos países predicar la Biblia, predicar contra aquello que es antibíblico, está penado con cárcel. Pero la iglesia de Jesucristo crece y se extiende en la persecución. Estuvimos adormecidos, estuvimos tibios, perdimos la pasión y es tiempo de cambiar, hermano. Creímos que el activismo iba a acercarnos más a Dios y iba a traer el avivamiento. Falso de toda falsedad. Lo que haces en privado, cerrada la puerta, como dijo el Señor Jesús, ahí en tu lugar secreto, es lo que el Señor va a manifestar sobre tu vida en público. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Despedimos a la gente que está viendo el programa, siempre invitándoles a que abran su corazón y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Repitan conmigo y digan así: Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento y te pido perdón por haber vivido tibiamente. Te ruego, Señor, que me limpies de toda maldad, de todo pecado. Abre mi corazón, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Dios te bendiga si estás viendo por Facebook o por YouTube esta predicación. Hermanos, ¿cuántos necesitan un cambio?